Hay momentos que Satanás te dice, alto, no sigas. Quise leer la frase tal cual para que no la cambiara, pero esa frase medítala en tu corazón. Hay momentos que Satanás te dice, alto, no sigas. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que hay circunstancias en nuestras vidas, como la que estamos viviendo, que nos hacen dudar en seguir adelante en nuestra obediencia a Dios. Oigo bien, te lo vuelvo a repetir. Hay circunstancias en nuestras vidas que nos hacen dudar en seguir adelante en nuestra obediencia a Dios. ¿Recuerdas el último día que nos congregamos? ¿Recuerdas ese último día que pudimos congregarnos allá en la congregación de Oasis? Después de que un día anterior bajaron las aguas bautismales algunos hermanos y que ese día ahí en la congregación hasta compartimos los alimentos. Recordarás que en ese momento el Señor me dio una palabra que compartí contigo y te dije, Dios dice que no te detengas, que sigas adelante. No importa las circunstancias que vivamos, sigamos adelante en nuestros sueños, en nuestros anhelos, que aunque se vengan nubarrones oscuros, no nos detengamos, que sigamos adelante, pero estoy enfocado y hoy Dios me lo está haciendo sentir, que sigamos adelante en la obediencia a Dios primeramente. Sigamos siendo obedientes a Dios. ¿Y qué circunstancias son las que nos alejan de Dios? ¿Qué circunstancias usa Satanás para alejarnos de Dios? Uno puede ser los problemas no resueltos. Hay muchos que llegan a Cristo y que dicen, ya llegué a Cristo, ahora Dios va a resolver todos mis problemas. Déjame decirte que sí, Dios nos ayuda a resolver los problemas, pero primeramente debes de saber que lo más importante y el principal motivo de llegar a Cristo es por la salvación y la vida eterna. Ese es el principal motivo. Lo demás es añadidura. Sí, Dios te va a ayudar. Sí, Dios te va a ayudar, pero tienes que esperar el momento y el tiempo del Señor. Pero si tú ya tienes la fe y la certeza que has sido salvo y que tienes la vida eterna, ya es mucho. Ya es el más grande milagro que puede haber en nosotros, la salvación y la vida eterna. Pero a veces pasan los meses, pasan los años y no se ha resuelto y te empiezas a dudar, empiezas a decir, pues quizás no, mejor busco de otra forma. No dudes y sigue adelante, dice el Señor. Pérdida de un ser amado. A veces llegamos a Cristo porque estamos ser amado, enfermo, está mal, y decimos, Señor, sánalo, pero no se da ese milagro. Entonces decimos, bueno, como Dios no me escuchó, quizás Dios no es así, y pues no, dudo de Dios y no voy a llegar a Dios. Déjame decirte que Dios tiene sus tiempos y sus momentos, y Dios sabe cuándo una persona va a partir y cuándo no, y cuándo vamos a seguir aquí adelante. Que ese no sea un motivo tampoco cuando se pierde un ser amado, sino que al contrario, cuando uno pierde un ser amado, ¿qué podemos esperar del Señor? Solamente el consuelo. Y eso, déjame decirte, recibir el consuelo de Dios es lo más grande que podamos recibir. Cuando una persona, un familiar, un ser querido muere, 1000 personas viven a darnos consuelo, pero ningún consuelo del que nos dan nos llena. Pero el consuelo, el abrazo que nos da el Espíritu Santo, ese abrazo nos trae la paz. Este abrazo nos vuelve a decir, sigue adelante, así dice el Señor. Y nosotros debemos ir a ese consuelo. ¿Qué es lo que nos deja en esos momentos? La experiencia de que Dios es real. La experiencia de que Dios en ese momento ya decidió llevarse a esa persona, a ese ser querido. Pero la experiencia de que Dios es real, eso es lo que se queda en nosotros. Y no te debe apartar del Señor. No dejes de seguir adelante. Otro punto puede ser la falta de empleo. En México, y hoy se está mirando todo esto, hay muchas estadísticas donde te dicen, es que el empleo en México informal, si se para, como está parando la economía, millones se van a quedar sin comer. Y quizás también nosotros estamos dentro de esa estadística, pero hay una diferencia. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la certeza que quizás va a haber poquito, como dijo Pablo, pero va a haber. Quizás
debemos esperar a que pase eso, porque sabemos que el día de mañana vendrá la abundancia. Y también debemos de saber que Dios es el que nos lo provee. Entonces, la falta de empleo hoy en México es una constante muy grave. Y muchos dicen, ahora en Cristo ya voy a tener carro nuevo, ahora en Cristo voy a tener una vida diferente económicamente hablando. Déjame decirte algo, como lo dije referente a los problemas no resueltos. Sí, Dios te va a ayudar, sí, Dios te va a proveer, sí, Dios puede darte una gran bendición, pero no es lo esencial. Lo esencial es la salvación y la vida eterna. Y si tú te comprometes con Dios, y si tú le dices al Señor, Señor, yo aquí estoy contigo, y me basta la añadidura que dice tu palabra, déjame decirte que en esa añadidura también hay carros, en esa añadidura también hay mucha bendición, pero debes estar conforme al corazón de Dios. No te preguntes por qué no ha llegado eso que tú le has pedido al Señor, no te lo preguntes, porque la respuesta allí está. Allí está. ¿Cómo has seguido obedeciendo a Dios? ¿Cómo está tu nivel de obediencia a Dios? Esa es la respuesta. Cuando no has alcanzado algo que tú ya lo has querido, o se lo has querido al Señor. También en los jóvenes también, ellos viven esas etapas en las cuales también hay muchas dificultades, ¿verdad? Algunas son, pues, la inestabilidad de la familia, ver a los papás que están mal, y eso lleva a los jóvenes a decir, es que, pues no, Dios no es real porque mis papás están de cabeza. Mi familia es disfuncional. ¿Cómo puedes decirme que en Dios hay una vida nueva, una vida mejor, si mi familia está mal? Déjame decirte algo, joven, en esta hora. No se trata de tus papás, se trata de Dios. No se trata de tus papás, se trata de ti. O sea, tú y Dios, Dios y tú. Esa relación que te va a llevar a ser diferente. Esa relación en Dios que te va a llevar a ser un joven, que no importando los problemas de tus padres, tú vas a salir adelante. Que no importando los problemas de tus padres, tú vas a ser un mejor hombre, una mejor mujer para esos niños que Dios te va a dar. A ellos tú les vas a dar una vida diferente. Por eso el Señor ahora te está hablando a ti, joven, señorita. No te deja a un lado los problemas de tus padres, deja a un lado tus problemas familiares y enfócate en tu relación con Dios, por lo que tú sí puedes hacer para tus generaciones el día de mañana. Olvídate de lo que no hicieron para ti, porque en Dios puedes alcanzar muchísimas cosas. ¿Qué otra cosa te puede apartar de la obediencia a Dios? Déjame decirte algo muy importante que va relacionado al empleo. No te alcanza el dinero. Yo ya tengo trabajo, sí. Yo ya tengo hasta un trabajo estable, pero no me alcanza el dinero. Esa es la voz de muchos. Esta es la voz de muchos hoy día. No me alcanza el dinero. Te vuelvo a repetir, la respuesta está en cómo está tu nivel de obediencia a Dios. ¿Cómo está tu nivel de obediencia a Dios? Y aquí entra un detalle que quiero mencionarlo, muy importante. Yo me he maravillado. Hace algunos días, una hermana me entrega una ofrenda en especie, que siempre nos bendice con esa ofrenda para el grupo de alabanza, y nos la entrega. Y yo digo, Señor, pues gracias, porque no estamos el grupo reunido completo, no se requiere ahorita esa especie que es agua, no se requiere ahorita, pero me la entrega de una vez. Y digo, Señor, esa es fe. Esa es fe de que van a abrirse los servicios, de que van a necesitarse esa agua, y me entrega esa especie. Al final voy a orar por esa bendición que nos es dada. Y también 2 hermanas me han hecho saber, hermano, la ofrenda, el diezmo, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo, Señor, me estás enseñando que ahora en estos momentos sí hay muchos hermanos que en su corazón está el obedecer a Dios. Y no importando que no se puedan congregar, ellos dicen, ¿cómo le hago para obedecer a Dios? ¿Cómo le hago para mantenerme fiel a Dios? Y déjame decirte, tienes esa libertad. En Oasis sabemos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay la libertad. Si tú tienes la libertad de ofrendar, de diezmar, de dar algo en especie, y quieres hacérnoslo llegar, tú sabes cómo hacerlo. No te detengas, hazlo.
No te detengas, no dejas que te gobierne el pensamiento de Satanás que te va a decir, ¿para qué ofrendas? ¿Para qué diezmas? Ni nos estamos reuniendo. No te dejes gobernar por ese pensamiento, y en este momento, si tú ya lo dispusiste en tu corazón, hazlo. No lo dudes, porque esa es obediencia a Dios. Y Dios te va a bendecir en gran manera. No dejes de hacerlo. Otro punto que también es muy constante, y es el cual ahorita nos está pegando, es, no nos permite reunirnos por el problema del COVID-19. No nos permite reunirnos. Pero ir en obediencia a Dios quiere decir buscar los medios para escuchar la palabra de Dios. Y déjame decirte algo muy importante. Sí, tú puedes abrir cualquier canal, cualquier página de internet, y ahí van a haber muchas predicaciones, que quizás lo hacemos todos en cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier momento de los horarios que tenemos. Pero déjame decirte que cuando hicimos un compromiso con Dios de congregarnos los domingos, los miércoles, los días que tenemos actividades, y hacemos un compromiso con Él, es un compromiso que queda mientras estamos aquí en la tierra, que queda mientras estamos con vida y no nos permite reunirnos, ahí vamos a estar. Pero el día que ya no estemos aquí en la tierra, ya va a ser 24 horas. Pero ahorita, este compromiso que hemos hecho, manténlo firme en el Señor. Y esfuérzate por tomar esta palabra en este momento, porque esto es bueno, porque esto es obediencia a Dios. Que no haya pretexto. Por eso el eslogan de nuestros jóvenes, la iglesia no cierra, hermanos, la iglesia no ha cerrado. Seguimos adelante, solamente hemos cambiado el formato. Y yo quiero, así en esta hora, llevarte a la parte más importante de este comentario, que es la palabra de Dios. Vamos a meditar cuál de estas circunstancias que te acabo de mencionar está en tu vida, y te voy a dar un arma en la cual vamos a poder vencer a Satanás, y que nuestra relación con el Señor permanezca como hasta ese último día en el cual pudimos congregarnos. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas ese grandioso día? Yo sí lo tengo en mi corazón, ese último día de hace ya 3 semanas que nos congregamos el domingo, y yo lo tengo en mi corazón, lo añoro, está en mi corazón. Digo, Señor, gracias. Gracias porque hasta ese día nos permitiste compartir los alimentos. Lo tengo en mi corazón. Si tú te lo perdiste, no creas que Dios está enojado contigo. Es tiempo de decir, Señor, ahora ya no me quiero perder ni un servicio. Ahora ya no me quiero perder ni un momento de convivir con mis hermanos, porque eso es bien importante. Entonces yo voy a llevar la palabra. Te había dicho Lucas 13, pero perdón, es Lucas 22. Lucas 22, del versículo 39 al 46. Así dice la palabra de Dios. Es un episodio, te vuelvo a repetir, estaba yo en un lugar apartado, muchas plantas, y esta escena se desarrolla también en el huerto de Getsemaní. Oílo bien, dice versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Mira nada más, ya desde este primer versículo, Dios nos está hablando. Y yo te pido, hermano, hermana, que permanezcas hasta el final de esta palabra que te quiero dar de parte de Dios. Permanece hasta el final, porque vas a ver la gran bendición que Dios te quiere dar en este día. Atrévete, fórmate este reto. Hoy es algo muy importante, porque estás en tu casa, quizás van a tocar el timbre, quizás te van a tocar ir por algo, quizás algo va a ocurrir que te va a distraer. Yo te pido, en el nombre de Cristo, que permanezcas poniendo mucha atención a esta palabra. Mira lo que dice, y saliendo se fue como solía. Estamos hablando de Jesús. Jesús está enseñando a sus discípulos y a muchas gentes que estaban ahí a su alrededor, pero se retira con sus discípulos, dice, como solía hacerlo, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿A qué va al monte de los olivos como solía hacerlo? Más adelante viene la respuesta. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia
como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. En estos versículos, la palabra de Dios nos enseña que Jesús, oílo bien, oraba de una manera constante. De una manera constante. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos también nosotros? Que nuestra oración sea constante. Dice, como solía hacerlo. Como Él lo hacía constantemente, se iba, se apartaba a un lugar después de estar enseñando la palabra. Y Él, entonces llegando a este lugar, dice la palabra que le dice a sus discípulos antes de que los despida, porque se apartó con ellos, llegó a un punto, les dijo, hasta aquí van a llegar ustedes, y yo me voy a apartar más. Dice la palabra que se apartó como a un tiro de piedra, y tal cual es la palabra. ¿Qué distancia es? Un tiro de piedra. Tú avientas una piedra, y a donde llega la piedra es allí donde es la distancia. Y allí fue donde el Señor fue. Quiero decirte que los discípulos alcanzaban a mirar al Señor. No escucharlo quizás, pero sí lo alcanzaban a mirar. Si tú lanzas una piedra, vas a mirar a dónde cae la piedra. Esto quiere decir que ellos, los discípulos, no dejaron de mirar al Señor. Y esto es algo bien importante. No lo veían, pero lo miraban. Y Jesús les advirtió, porque Jesús siempre nos advierte, no dejes de orar. No dejes de orar para que no entréis en tentación. Pero, ¿qué tentación estaban padeciendo ahí estos hombres en ese momento? ¿De qué tentación está hablando el Señor? El Señor sabía que venían momentos difíciles. El Señor sabía que venían momentos de dificultad para su vida. El Señor lo sabía. El Señor lo sabía, y por eso el Señor les dijo, oren para que no entréis en tentación. Porque iban a llegar momentos difíciles en la vida de estas personas. Momentos en los cuales iban a pasar por una prueba muy, muy difícil. Y el Señor les dice, oren, oren. Y es lo que el Señor siempre nos dice desde que llegamos a Él, orar sin cesar, dice su palabra. Y nosotros debemos de seguirlo haciendo. Dice su palabra, dice, y puesto de rodillas, Jesús oró. Vean la oración de Jesús, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí viene un versículo muy polémico que en esta hora que me atrevo a decírtelo, porque he orado mucho para poder compartir este versículo en esto que Dios me hacía sentir. Es un versículo muy polémico donde decían, es que el Señor sabía que iba a sufrir mucho, que le iba a doler los látigos, la bofetada, la corona de espinas, cuando lo iban a clavar en la cruz. Y que por ese sufrimiento que le iba a pasar, por ese dolor, él es que le pedía al Señor y decía que pasara esta copa de él. Pero déjame decirte, hay algo que el Señor puso en mi corazón. Lo más que al Señor le puede doler, lo más que fue ese sufrimiento, es que Él en la cruz del Calvario se hizo pecado. Y eso es lo más doloroso. Por eso dice que Él clama y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él llevó y cargó todos nuestros pecados. Esto es lo más, ese es el sufrimiento por el cual Él estaba diciendo al Señor. Eso es lo más grave, lo más doloroso. Y esos eran también mis pecados que Él estaba llevando. Él estaba diciendo, Señor, por esto que voy a pasar, por cargar los pecados de este hombre, de esta mujer, voy a llevar todo eso, no va a ser pecado. Ese es el mayor sufrimiento que pudo haber hecho nuestro Padre, nuestro Dios, porque Él es santo, santo, santo. Y yo quiero decirte que Él estaba en ese momento, y aún diciéndole, pero tu voluntad se debe de hacer. Versículos anteriores, Pedro le decía a Jesús, Señor, no es necesario que vayas tú, mueras así, no es necesario. ¿Y qué le dice
el Señor? Le dice Pedro, le dice, apártate, Satanás, porque no se debe de hacer otra cosa más que la voluntad de Dios. Y entonces estaba el Señor, dice, y estando en agonía, en esta oración intensa, oraba más intensamente, y en su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira la escena, mira esta escena, a Jesús de rodillas, orando, sudores como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Una escena que estaba al alcance de la vista de sus discípulos. Una escena en la cual ellos deberían de sumarse en esta oración. Pero ¿qué sucede versículos más adelante? ¿Qué sucede más adelante? Algo que increíble. Dice el siguiente versículo: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Imagínate esta escena. Por eso a mí me encanta cuando yo te digo imagínate, porque yo me lo imagino. Yo he vivido estas escenas, me las imagino una y otra vez, y esto me lleva más a amar a Dios, a obedecerle. Imagínate esta escena, el Señor se levanta, va caminando hacia sus discípulos y los halla durmiendo. Pero dice algo bien importante, oílo lo que dice aquí: los halla durmiendo a causa de la tristeza. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Imagínate a los discípulos mirando a Jesús, que se iba de rodillas y empezaba a orar. Y los discípulos, donde se quedaron, seguramente se sentaron y empezaron a quitar la mirada del Señor. Oílo bien lo que pasó. En un momento quitaron la mirada del Señor y empezaron a distraerse. Quitaron la mirada del Señor y empezaron a mirar los árboles, las plantas, un conejo que pasaba por ahí. Empezaron a mirar esas cosas. Y en su mente empezó a llenarse de otras cosas, de otras preguntas que decían: hay muchos rumores de que van a arrestar a Jesús. Es más, Judas ya no vino con nosotros. Hay rumores de que, así como ha pasado con otros que decían que era el Mesías y los mataron, a él y a sus seguidores, y ahí se acababa la revuelta, hay rumores de que ya va a ser eso. Y eso empezó a llegar a sus mentes, las dificultades que yo te decía al comienzo de esta predicación. Y eso empezó a llegar a las mentes de estos discípulos, y agobiados por la tristeza, agobiados por la duda, dice la palabra, se durmieron, se cansaron de todo lo que les apesumbraba, de toda la tristeza que había ya en ellos, se cansaron, y en ese momento se durmieron. En ese momento Satanás logró el objetivo: distraerlos y que quitaran la mirada del Señor. Porque si ellos no hubieran quitado la mirada de Cristo, si ellos no hubieran quitado la mirada del Señor, hubieran permanecido en oración y no se hubieran dormido. Porque la oración te fortalece, la oración te despierta. A veces bromeamos y decimos: es que estaban los hermanos orando y se durmieron. No, una oración en los ojos en Cristo no te duerme, te despierta. Cuando tú oras en la presencia del Espíritu Santo, te avivas, te despiertas. Hay ayunos que vamos de 6, 8 horas, 10 horas, y estamos allí orando y nadie tiene sueño, nadie está bostezando, porque estamos dentro de la presencia de Dios. La mirada en Cristo, no en otra cosa, no en nuestra casa, no en los pendientes. Tú debes de saber esto. No debes de quitar la mirada de Cristo, en Cristo, para que no te duermas. Halló a sus discípulos durmiendo a causa de la tristeza de lo que iba a pasar. Cuando tú te dejas llevar por todas las circunstancias, empiezas a mirar las circunstancias, quitas la mirada de Cristo, te agobia la tristeza y entonces te duermes. Y hay una frase que dice que estás dormido, pero déjame decirte algo. A veces, los que están dormidos, Dios no viene a criticarlos ni a juzgarlos.
viene a levantarlos, a despertarlos. Hay un ejemplo muy claro que a mí me quedó en el corazón cuando dice la palabra, allá en el libro de los antiguos, del Antiguo Testamento, cuando Él despierta a un líder, le despierta el espíritu de un líder, a Ciro, y lo despierta, y le da la indicación y la instrucción de ayudar a su pueblo, al pueblo de Dios. Y Ciro lo hace, lo despierta, ¿verdad? Entonces Dios nos dice, no estés dormido, levántate, despierta. Y es lo que le dice a sus discípulos. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos. Ve nada más. El Señor no nos juzga porque tuvimos esa debilidad. No te está juzgando en ese momento si tú te estabas dejando llevar por todas las circunstancias que te acabo de mencionar. No, Dios no te está juzgando por nada de eso. Dios te está diciendo en esta hora, si estabas en una de esas circunstancias, levantaos y fortalécete. ¿Cómo? Orando. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levántate y ora para que todas las circunstancias adversas en tu vida, Dios las resuelva. Levantaos, dice el Señor. Hoy lo que dice el Señor, levantaos. El Señor estaba en ese momento orando de esa forma por todo lo que Él iba a llevar, aún los pecados de estos hombres que tenía a su lado. Y lejos de decir, es que ellos no me ayudaron, ahora ustedes vayan al infierno. No, lejos de eso les dijo, levantaos y seguir adelante con lo que tienen que hacer. Y en esta hora, hermanos, recibe de parte de Dios esta palabra que nos está diciendo. Si nos hemos estado ahorita dejando de orar, dejando de leer la Biblia, porque no nos congregamos, no nos alimentamos, nos estamos durmiendo. Entonces dice el Señor, levantaos y orad. Seguir orando, hermanos. Seguir orando porque es necesario que no dejemos, que no paremos. Es necesario, hermano, que te mantengas en obediencia a Dios. Es necesario, hermano, que aprendas a escuchar la voz de Dios. Aquella hermana que no es una especie, oyó la voz de Dios y lo obedeció. Es más, hasta me hizo, hermano, lléveselo. Aquella hermana que pregunta, ¿cómo le hago para entregar mi ofrenda, mi diezmo? Porque dice mi esposo, ¿qué vamos a hacer? No duden, háganlo. Nosotros dijimos en el primer servicio que si en tu corazón y tú miras una necesidad y has dispuesto un diezmo, una ofrenda, y puedes entregarle a alguien que lo necesite, hazlo. Claro, hay muchas maneras de permanecer en obediencia a Dios. Hay muchas formas. Puedes entregarlo. Yo tenía mi ofrenda. Pero aquel veo que no tiene ni para el arroz. Le voy a llevar 1 kilo de arroz. Hazlo, ¿verdad? Pero si tú dices, es que no conozco a nadie, pues busca un medio para canalizarlo a la iglesia. Porque la iglesia no para. La iglesia no para. Seguimos adelante y seguimos proyectando ideas, seguimos proyectando comprar equipo, las necesidades, porque la iglesia no se ha detenido, hermano. Seguimos adelante, porque seguimos en obediencia a Dios. Y así yo te invito y te exhorto, hermano, de la congregación, que permanezcas en obediencia a Dios y oigas la voz de Dios. No es casualidad que digas, quiero hacer algo por alguien. No es casualidad que digas, sí quiero ofrendar. No es casualidad que digas, voy a orar por una persona. No es casualidad. Todo esto es el Espíritu Santo que te redarguye, que te convence para hacerlo. Y debes de ser sensible a esa palabra que Dios te da. Y hermano, quiero terminar con un último versículo. En el cual yo quiero decirte que si llegara a ser el caso de que esta pandemia creciera, yo no lo sé, solamente Dios sabe. Pero si fuera a ser el caso, y aún con todas las necesidades que hay de salud en esta vida, de muchas hermanas, muchos hermanos, mucha gente, nos fortalezcamos como pueblo, como obreros aprobados por Dios, y seamos nosotros instrumento de Dios para bendecir a la gente. Seamos instrumento de Dios para ir y orar por sanidad, y Dios, si es su voluntad, lo va a sanar.
para que nosotros sigamos adelante en obediencia a Dios. Y prepárate, hermano, hermana, prepárate con este versículo, Santiago 5:16. ¿Cómo vamos a estar preparados para que sea una oración eficaz? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, hermano. El Señor nos justifica solamente si nos mantenemos en obediencia a Dios. Amar a nuestro prójimo, perdonar a nuestro prójimo, pedir perdón, eso es confesar nuestras ofensas unos a otros. Y dice, y orar unos por otros, para que seáis sanados. Tú no puedes ir a orar por alguien si tú vives en pleito con un hermano, con tu hermano. Tú no puedes, porque aún más confesado esa ofensa que vives. Pero cuando confiesas tus ofensas, el Señor te perdona y te hace un hombre justo. Y entonces la oración eficaz del justo puede mucho. No lo dudes, hermano. Hace falta orar, hace falta oración y hace falta que llevemos la gloria de Dios a quien lo necesite.